Ahora vamos a dar pase a otra enfermedad también que es muy importante, que también requiere de unos cuidados de nosotros, particularmente para poder que no se empeore la situación de estos pacientitos, que viene a ser el Alzheimer. ¿Ya? También el Alzheimer, a diferencia del Parkinson, son dos enfermedades muy distintas, es uno de los tipos de demencia más común. ¿Ya? El Parkinson, el Alzheimer. Uno de los tipos de demencia más común que se caracteriza por lo siguiente: es crónico, degenerativo y progresivo. ¿Qué va a comprometer? Cambios cognitivos, ¿sí? Todo lo que es cerebro, la conducta. Cambios conductuales, su comportamiento. Y actividades de la vida diaria. Todo eso va a comprometer. Entonces, eso es lo que se llama Alzheimer, una enfermedad de demencia, ya que se caracteriza porque es crónica, de buen tiempo, es degenerativa, que se va adquiriendo cambios que no va a favor de su vida, más de lo contrario complica la situación de salud de él mismo, y es progresiva. Al mismo tiempo compromete cambios cognitivos como el pensamiento, el habla, cambios conductuales, el comportamiento. Entonces ahí tenemos la neurona, ¿ya? Vemos la conexión entre neuronas y neuronas, y ese es el simple hecho de sacarle una neurona tras otra neurona, pero pues de aquí sale otra, de aquí sale otra, entonces hacen una especie de redes, como una malla, que entre ellos se van conectando para que así puede funcionar adecuadamente nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa cuando hay algunos cambios que nosotros podemos ver a nivel de aquí o a nivel de aquí del axón? Entonces ahí es donde ya no se puede realizar las actividades mentales como con toda la normalidad. Entonces, mayormente en estos pacientitos van a haber problemas también en la conexión a este nivel. Esta es una neurona, que esto viene a ser la cabeza, y aquí se encuentra el núcleo, y todo este el axón. Entonces en el axón vamos a ver los cambios de la neurona, ¿ya? Se desmelizan y se empobrecen y llegan a no ejercer con efectividad la conducción de los estímulos nerviosos. Ahí vemos la conexión entre una neurona y otra neurona, es decir, hemos cogido esta parte con esta parte, pequeños agujeros, y esto es. Entonces, es una pobre conexión. Como hay una pobre conexión, hay cambios degenerativos, entonces la actividad del cerebro no se realiza con total normalidad. Entonces, vamos a ver que la neurona no va a ejercer, dentro de la neurona, los cambios que va a surgir es que no va a haber una buena comunicación, es decir, no hay sinapsis entre neurona y neurona, la unión se llama sinapsis, no hay buena comunicación. Al mismo modo, no hay un metabolismo adecuado, es decir, el aporte de oxígeno y glucosa al cerebro es déficit. Entonces, por lo tanto, la neurona no va a poder ejercer su función con toda la normalidad, y también va a haber reparación como si fuera una especie de intoxicación. El hecho de no haber oxígeno y glucosa dentro del cerebro llegan a intoxicarse estas células por poco tiempo. ¿Ya? Entonces, si nosotros dejamos de respirar y entramos en un apnea, es decir, no podemos respirar por 5, 6, 7 segundos, ya vamos causando daños a nivel de neuronas. Entonces, y muy aparte de eso, que nosotros
de todo lo que comemos, frutas, menestras, carnes, el producto final es glucosa. Nuestro combustible de nosotros para movilizar, para hacer nuestras actividades es glucosa. Entonces, todo eso que hemos comido se convierte en glucosa. Entonces, todo eso, al no haber en buenas cantidades dentro de nuestro cerebro, entonces tienden a intoxicarse nuestras células neuronales. Por ende, se da todo esto una mala comunicación entre neurona y neurona. En la enfermedad del Alzheimer ya se desdoblan anormalmente proteínas A y B o también la proteína tau en el cerebro. Entonces, estas proteínas al desdoblarse no hacen que su principio activo ejerza la actividad con normalidad. Entonces, al desdoblarse hacen que estas proteínas se desnaturalizan. Una proteína desnaturalizada no ejerce su función de normalidad dentro del cuerpo humano. ¿Qué más? También forman unas placas que se llaman neuríticas o unos ovillos formando neurofibriladores. Estas placas neuríticas son agrupamientos anormales de axones y dendritas. Entonces, es como que si nosotros tuviéramos el diente y se van formando dentro de nuestra pieza dentaria unas placas de caries, parecido a eso. Entonces, estas placas neuríticas son agrupaciones anormales de axones y dendritas. Entonces, yo les había dicho qué es un axón y qué es una dendrita. Eso es parte de la neurona. Acá está. Todo esto es las dendritas y estos son los axones. Entonces se forman placas anormales entre ellos que no van a ayudar a una conectividad adecuada. ¿Ya? Son placas que se forman, agrupaciones anormales de axones y dendritas, ¿no? Que contienen proteínas beta amiloides, lo cual produce toxicidad. ¿Qué más? Al mismo modo, la enfermedad del Alzheimer forman unos ovillos neurofibrilares que son haces enmarañados de fibras. Quiere decir que estos ovillos neurofibrilares se van a agrupar dentro de la dendrita y el axón, tratando de que pues con el tiempo no haya comunicación efectiva entre neurona y neurona. A veces estos pacientes van a ser estimulados con corriente eléctrica, tratando de hacer que sí haya buena conexión, pero a pesar de que ha pasado por la terapia de conexiones eléctricas, más por el contrario, las placas, que no es nada normal, se hacen dueño de los axones y de las dendritas, y la comunicación entre neurona y neurona se empeora.